Bueno, vamos a continuar con el tema de la estadística. ¿Para qué sirve, para qué es importante la estadística dentro de las ciencias de la salud? ¿Sí? Porque nosotros podemos evaluar como profesionales de la salud literatura médica y de enfermería, podemos aplicar resultados de estadísticas en pacientes, podemos interpretar estadísticas vitales. ¿Cuáles son estas estadísticas vitales? Son los nacimientos y las defunciones. Podemos comprender problemas epidemiológicos poblacionales y de enfermedades, como por ejemplo la prevalencia de una enfermedad, su variación estacional, ¿sí? Su localización geográfica, su relación con factores de riesgo. Podemos evaluar protocolos, podemos participar en investigaciones epidemiológicas, podemos obtener conclusiones de enfermedades, podemos interpretar, por ejemplo, informes sobre fármacos o sobre equipos de medicina. Entonces es muy importante para los profesionales de la salud que podamos entender a grosso modo, ¿no? Obviamente a grosso modo, si es que no hacemos una especialización, pero tener elementos y herramientas para poder leer, para poder comprender todo todo lo porque todo es estadística y todo se presenta de manera estadística. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hablar del método de la estadística. El método estadístico habla de todos los pasos de la investigación estadística. Primero es la recopilación de datos, que es la obtención de datos. Yo tengo que obtener datos relacionados al problema o al motivo de estudio y utiliza diferentes tipos de elementos, como por ejemplo entrevistas, encuestas, cuestionarios, memorias, informes, con respecto a datos médicos que tenemos, las historias clínicas. Todos los hospitales del país, en este caso, y los sanatorios tienen que tener un registro médico porque por ley está estipulado así, todos los centros de atención primaria de la salud de la Argentina también, y ahora últimamente está lo que está por surgir ya. Yo pertenezco a Salud Pública y en febrero de este año, antes de todo este tema de la cuarentena, nos capacitaron para la historia electrónica unificada, que es una historia electrónica que va seguramente en muy poco tiempo, va a estar presente en todo el país. O sea, si una persona acá en Chaco se quiere ir a atender a Tierra del Fuego, va a tener con un número de documento nomás en el sistema, en un sistema unificado, toda la historia clínica, todos los antecedentes, las patologías, si tenemos intervenciones quirúrgicas y demás. Bueno, entonces, la recopilación de datos es eso, es cómo obtenemos los datos. Y con respecto a estadísticas vitales, lo más importante son los registros civiles. En los registros civiles están asentados estadísticas vitales, que son los nacimientos, las defunciones y también los cambios de estado de soltero a casado y de casado a divorciado. ¿Por qué es importante esto? Es importante para la demografía, que también es otro tema de otra bolilla muy interesante que vamos a tratar. Muy bien, tenemos los datos, los recogimos a los datos desde las diferentes fuentes. Ahora, se organiza y se los tabula, se los clasifica, se los tabula y se los presenta. La presentación de los datos es muy importante porque hay que mostrar datos de manera significativa y descriptiva. Deben tener un orden lógico, deben revelar rápidamente y fácilmente el mensaje que contienen y el resultado del estudio que estuvimos haciendo. Se pueden hacer la presentación a través de gráficos estadísticos. Ahora vamos a ver los gráficos, ¿sí? Bien, por otro lado vamos a tener el análisis y la interpretación. Una vez que yo tengo la recopilación de los datos, la presentación de los datos, la tabulación de los datos, o sea, presentando en tablas, descomponemos ese fenómeno, analizamos los por qué y las partes, ¿sí? Y analizamos también, el objetivo va a ser lograr una explicación, haciendo cálculos matemáticos y demás, e interpretamos, o sea, llegamos a conclusiones, ¿sí? Llegamos a conclusiones, a tomas de decisiones y a solución de problemas. O sea, todo esto constituye el método estadístico, desde que estamos en cero, desde que nos planteamos el problema, a ver qué vamos a estudiar, recolección de datos, ¿sí?
clasificación, tabulación, presentación, análisis e interpretación. Todo eso constituye el método estadístico, ¿sí? Bien, a grosso modo, de manera resumida. Igualmente, obviamente, ustedes tienen que leer los archivos que les he subido. Vamos a ver conceptos sueltos. Es muy importante estudiar lo que es una variable. ¿Qué es una variable? Una variable es todo aquello que nosotros podemos estudiar. Un fenómeno, una persona, un individuo, un paciente, una enfermedad. Cualquier cosa que nosotros podemos estudiar se llama variable. Pero la variable es una característica o es un atributo de cualquier unidad de observación. Estas variables tienen categorías. ¿Qué son las categorías de una variable? Son todas las posibles respuestas o valores que puede adquirir una variable, ¿sí? Normalmente la categoría de una variable se denomina datos, ¿sí? Tenemos diferentes datos de una variable. Estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una variable cualitativa se refieren a las cualidades, ¿sí?, de una variable que no se pueden cuantificar, no pueden decirse 1, 2, 3, es una cualidad, ¿sí? No pueden ser cuantificables. Es una unidad de observación que estamos observando, que estamos estudiando, que no puede ser cuantificable, ¿sí? Esta variable cualitativa, o sea, lo único que podemos sacar es cualidades, características, pueden ser cualitativa nominal o cualitativa ordinal. La cualitativa nominal son cuando sus categorías no tienen un orden implícito. Por ejemplo, vamos a estudiar el sexo. El sexo vamos a tener, o el género, vamos a tener femenino, masculino y ahora hay uno no binario. Listo. Lo nombramos, no es ni primero, ni segundo, ni tercero, lo nombramos, es nominal, es una variable cualitativa porque es una cualidad no cuantificable y es nominal, o sea, quiere decir que no es ni primero, ni segundo, ni tercero, solo tiene nombres. Entonces, sexo, femenino, masculino, no binario, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la variable cualitativa ordinal. Acá sus categorías, ¿sí?, tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, el dolor que siente el paciente. El dolor puede ser leve, puede ser moderado, puede ser fuerte, puede ser muy fuerte, puede ser insoportable. Nosotros acá no decimos ni primero, ni segundo, ni tercero, pero sí le damos un valor que tiene un orden jerárquico. No está primero el valor insoportable, está el primero el valor leve, después el moderado, después está el fuerte, ¿sí? Después está el muy fuerte, después está el insoportable, ¿sí? Eso es una característica de la variable cualitativa ordinal. Ahora vamos a ver la variable cuantitativa. Es esa característica o esas categorías que sí se pueden cuantificar, que le puedo dar un número a la característica de esa variable que yo estoy estudiando. Esta característica cuantitativa, esta variable cuantitativa, puede ser discreta o puede ser continua. ¿Qué significa discreta? Discreta es un número redondo, acuérdense. Es algo que se cuenta de manera redonda. Por ejemplo, yo tengo dos hijas. Tengo dos hijas, 1 y 2. No tengo 2 hijas, 5, ¿sí? Una mujer tiene un embarazo, no tiene un embarazo y medio, ¿sí? Una mujer tiene un embarazo, no un embarazo y medio. Esta es una variable cuantitativa discreta. Acuérdense, valores que no aceptan comas ni decimales, ¿sí? Entonces, se refiere a recuento. Se refiere que esta variable se puede enumerar, se puede contar. En cambio, la variable cuantitativa continua se puede medir. Y acá estas medidas sí aceptan decimales. Por ejemplo, la presión arterial en milímetros de mercurio puede ser un número no redondo, sino tener comas, ¿sí? O la temperatura en grados centígrados, 36,8, 37,5, o sea, acepta decimales y de ahí el infinito. ¿Se entiende? Eso entonces es una variable cuantitativa
continua porque continúa los números, y la otra es una cuantitativa discreta, quiere decir que son números redondos y que no aceptan decimales. De todos modos, este tema de variables está muy bien explicado. Yo les subí unos videos del doctor Sebastián Género, que es un doctor de acá, de Resistencia, es un epidemiólogo muy importante que está en epidemiología de la provincia y también es docente universitario y que explica muy bien este tema de las variables. Me gustaría que miren bien esos videos, por favor, porque hay ejemplos, todo está muy bueno. Muy bien. Después tenemos qué es una población o es un universo. ¿Qué es una población? Es el conjunto de todos los individuos, ¿sí?, que tienen características comunes que yo voy a observar, ¿sí? Por ejemplo, un grupo voy a estudiar a 100 pacientes hipertensos mayores de 65 años. ¿Esa es mi población o es el universo que yo voy a estudiar para mi investigación? De ahí que saco un individuo o una unidad de observación, tomo una persona, uno de los pacientes de 65 años hipertensos. O si no, también puedo sacar una muestra, ¿sí?, que de esos 100 pacientes que quiero estudiar hipertensos de 65 años, puedo sacar un grupo, un subgrupo de población, una subpoblación, para no estudiar a los 100, estudio a 10. Y esa elección puede ser aleatoria, ¿sí?, puede ser al azar o puede ser no aleatoria, ¿sí? Entonces esa es la muestra. Saco un grupo representativo o una subpoblación representativa de una población, un conjunto que yo quiero estudiar. Y el muestreo es el método mediante el cual yo saco esa muestra, ¿sí? Bien. También vamos a tener, entonces hablamos de variables cuantitativas, cualitativas, hablamos de población universo, hablamos del individuo, de muestra, de muestreo, ¿sí? Son vocabularios que son necesarios a la hora de yo poder leer algo y poder entender, ¿no es cierto?, a nivel estadístico. Bien, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es un valor constante. Generalmente no sabemos, o a veces sí sabemos, un valor constante que me permite describir el comportamiento de una población en estudio. Por ejemplo, quiero estudiar el peso de los niños de 2 años que se van y se hacen controles. Todos los niños de 2 años se tienen que hacer control del niño sano, por ejemplo, en consultorio o en las salitas. Para eso yo tengo un parámetro, que es que yo sé que la talla de los niños de 2 años tiene que ser de tantos centímetros. A partir de ahí yo puedo hacer comparaciones y decir, no, este niño es de bajo peso, de baja talla, este niño está excedido. Entonces es un valor medible, ¿sí?, es una constante, ¿sí?, que me permite describir el comportamiento de una población o de una unidad en estudio. ¿Se entiende? Esos son parámetros, son como valores de referencia o valores indicadores o valores representativos de una población o de una selección que está en estudio. ¿Se entiende el ejemplo? Bien. Hablamos de muestra, hablamos de muestreo. Acuérdense que el muestreo puede ser aleatorio, o sea, al azar. Puedo sacar una subpoblación o un subconjunto de la población para estudiarlo y no estudiar a los 100, sacar una muestra, y ese muestreo puede ser aleatorio o no aleatorio, ¿sí? Muy bien. Ya entonces hablamos de cómo se recolectan los datos. Ahora vamos a ver, dentro de la recolección de datos, estamos viendo todo esto, las variables, el muestreo, el subconjunto, la población, todo eso. Ahora vamos a ver cómo se presentan los datos. La presentación de los datos estadísticos es muy importante.